Bueno, entonces los temas que entrarían en el parcial serían derecho real de superficie, ¿sí? Que es básicamente código civil y los antecedentes que hemos visto. No sé si vamos a ver si entra algo, porque eso es más para pensar, todo lo que tiene que ver con los antecedentes. Después, la ley de protección del dominio, las tierras rurales, respecto de la compra de extranjeros, que también es legislación, tiene que ver con el problema de la extranjerización, pero bueno, es la ley. Después, los contratos que están contenidos en la ley 13246, que son arrendamiento, a parcerías con S, porque sería parcería agrícola, y las aparcerías pecuarias, que son aparcería de cría, que se la conoce como pura, y la parcería de engorde, que es la capitalización de hacienda, y después los contratos accidentales o excluidos, que son el de pastoreo y el de dos cosechas, están en el artículo 39, es un solo artículo. Está también la mediería, pero en realidad la mediería es una especie de aparcería en la cual los porcentajes tanto de aportes como de distribuciones del 50%, está mencionada ahí en un artículo, pero digamos, es otro contrato posible que surge de la ley 13246. Después vimos contrato asociativo de explotación tambera, la clase pasada, contrato de maquila, también lo vimos la clase pasada, y hoy vamos a ver trabajo agrario, ¿sí? Que también es una ley. Les puse en la cátedra virtual, para siempre, yo tenía un texto que había hecho alguna vez para aconsejar a una alumna que tenía que hacer un trabajo, un documento en donde estaban los enlaces para acceder a la legislación desde Infolec, incluso están los antecedentes también, y un par de textos de autores relacionados con trabajo agrario. Pero por las dudas y por el tiempo, lo que hice ahora fue subirles también a la pestaña, digamos que dice Derecho Social Agrario, la ley respectiva 26727 y la ley 25191, que es de lo que vamos a charlar hoy, ¿sí? Así que serían esas dos leyes, 25191 y 26727, que es el Estatuto de Trabajo Agrario, ¿sí? Que están ambas, las dos vigentes. Así que eso es todo lo que entraría en el parcial. Re aburrido, todo legislación. Muy aburrido. Muy aburrido. Ustedes que están acostumbrados a ver leyes y leyes y leyes y leyes en todas las materias, acá fue la excepción. Bueno, vimos leyes también, pero leyes muy contextualizadas. Esta vez, el final fue todo así, de una, leguleyo. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta de lo que fueron leyendo? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que se quedaron sin entender, o que alguna aclaración? Nada, todo entendido. Bueno, bueno, si quieren entonces arrancamos con trabajo agrario, que ya sería el último tema que vemos. No sé si alguien tuvo oportunidad de leer la legislación, si conoce el caso o algún caso, o leyó algo, tiene idea de algo respecto de trabajo agrario. Tampoco, nada. Silencio. Bueno, No, yo yo estuve, sí, sí, estuve María. leyendo, estuve leyendo un poco y en realidad había empezado con la de 1980, o sea que con la de la dictadura, Mm. y después le di una mirada también a las otras dos, pero bueno, quería escuchar la clase para contextualizar mejor y ver a qué va a apuntar. Bueno, bueno. Yo lo que hice, en esa ley que les puse, en la cátedra virtual, si quieren la compartimos, hago lo mismo que en la clase anterior, para aprovechar este tiempo de hacer una lectura así esquemática
de la legislación. Esperen que les comparto a ver si lo encuentro. Acá está. Les puse una... ¿Se ve bien ahí? Que la agrando un poquito. Sí, profe, se ve bien. Bueno, les puse una ley macheteada que tengo yo, en realidad no es macheteada, es una ley, quiero poner esto alargado y no se puede. Bueno, no se puede. No me deja. No corremos para acá. No, les decía que marqué algunas cosas, por ahí son las cosas más, no sé, me parece centrales. Es una ley larga, pero digamos, tiene mucho que ver, es específica para las actividades agrarias, van a ver que tiene notas características para la actividad agraria, pero está en consonancia, digamos, con la ley, con la LST, la 20744. Porque, como recién decía María, que ya había estado mirando la ley de los años 80, o sea, los antecedentes hay que remontarse al Estatuto del Trabajador Rural, que es del año 46. Después hay que también remitirse a otra ley 22.248, que es de los años 80, que es de la época del gobierno militar, en donde se regula el trabajo agrario. Lo que pasa es que, digamos, en consonancia con establecer criterios protectorios, se suponía que era una ley que establecía una regulación como para decir, bueno, por lo menos este límite. Les doy un ejemplo. Hay muchas cosas, muchos criterios por ahí que están presentes en esta ley, en la nueva, que como ven se promulgó en 2011, en lo que tiene que ver con la configuración del contrato, por ahí cambian en algo las categorías, pero aquella ley de los años 80, lo cierto es que registraba la especificidad del trabajo agrario. Entonces, uno de los ejemplos, como les decía, es que establecía un límite para el trabajo en la jornada del trabajador, ¿sí? O sea que, bueno, que por lo menos el empleador tenía que darle 10 horas de descanso entre que terminaba una jornada y empezaba otra jornada. Entonces uno dice, bueno, fue ponerle un límite. En caso de que tuviera que por una cuestión de necesidad del trabajo, porque vieron que a veces la cosecha inclusive se hace de noche, hay trabajos que se hacen de noche que tienen que ver con las plagas, por ejemplo, o con determinadas enfermedades que no se hace a la luz del sol. Bueno, en ese caso el empleador debía compensar, pero bueno, uno lo piensa y dice, ¿en qué situación tan desventajosa quedaba el trabajador que la ley contemplaba solamente 10 horas de descanso entre que se tenía que ir o salía, dejaba de trabajar, comía, se iba a dormir y arrancaba otra vez al otro día, ¿no? O sea, como protectorio, por eso les digo que lo que hace esta ley es acercar más el régimen de trabajo agrario con la especificidad de la actividad agraria, acercarla más a los derechos que tiene cualquier otro trabajador. En la jornada laboral también tiene mucho que ver eso. Ya ahora vamos a ver cómo se establece la jornada laboral. Bueno, básicamente establece que la jornada laboral es de 8 horas, lo mismo que está en la LST, ¿sí? Establece un límite igual. O sea, por eso que digamos, se entiende como que es superador al régimen de trabajo agrario de los años 80. Antes que esta ley, por eso les dije yo que les había puesto en la cátedra virtual otra ley que es la 25191, es importante que también la conozcan y sepan. ¿Por qué? Porque para las y los trabajadores rurales existe lo que se llama la libreta de trabajador rural, ¿sí? Es una ley esta, 25199, perdón, 191, de 1999 también, año prolífico en legislación laboral, en que se sancionó esa ley con el objetivo o la intención de formalizar el trabajo agrario. El trabajo agrario es uno de los que ya lo hemos charlado en alguna clase, es uno de los trabajos en donde hay mayor informalidad, junto con el textil, por ejemplo,
o el de empleados de casa de familia, ¿sí? En el ámbito laboral se habla de porcentajes de 70%, hubo periodos en cuanto estuvo trabajando un organismo que crea precisamente, o que se creó después de la ley 25.191, que fue el RENATEA, Registro Nacional de Trabajo Agrario, que bueno, hacía fiscalizaciones con inspecciones de trabajo, o sea, tenía equipos de fiscalización propios, ¿sí? No dependían solamente de los equipos de fiscalización del Ministerio de Trabajo, sino que el RENATEA, como registro nacional de trabajadores agrarios, dentro de sus funciones tiene la de fiscalizar precisamente el cumplimiento de la legislación laboral vigente. Y les digo que fue porque, bueno, ahora vamos a charlar un poquito de qué es lo que pasó con el RENATRE primero, RENATEA después. Como les decía entonces, en esa ley 25.191 se establece la obligación del empleador de dar al trabajador una libreta de trabajo rural. En esa libreta de trabajo rural tienen que consignarse todos los datos que hacen a la relación laboral. ¿Sí? ¿Quién es el empleador? ¿Cuándo comienza la relación? El tema de los aportes previsionales, el tema de si tiene cargas de familia, qué beneficios cobra en ese sentido, después si termina la relación, cuándo termina la relación. La idea es que en esa libreta quede registrada precisamente la vida laboral del trabajador rural, y eso está establecido en la misma ley. Esa libreta es principio de prueba por escrito para iniciar un juicio laboral, ¿sí? O sea, la idea es, por un lado, la formalización del trabajador, porque obviamente que si se están consignando todos esos datos en la libreta de trabajo, es porque el trabajador está formalizado. O sea, fíjense, es una herramienta que se pensó para eso. Lo que pasa es que, bueno, también dentro de la misma ley, se crean en realidad dos cosas interesantes en esa ley. Una es un fondo de desempleo. Esto me hace acordar mucho tanto al convenio colectivo de trabajo de la construcción, como esto que se está hablando ahora de la mochila y del tema de que vaya siendo el trabajador el ahorro. En el caso del trabajo agrario, se justifica también parecido a lo que sucede con el caso de la construcción. ¿Por qué? Porque es bastante característico que en determinadas actividades existan lo que se llaman trabajadores golondrina o trabajadores temporarios, trabajadores no permanentes, decía la ley anterior. Existen, por ejemplo, trabajadores que tienen una relación de dependencia con un empleador por 15 años, por 20 años, hasta que se jubilan, o nunca dejan de trabajar, siempre trabajan como caseros o trabajan como encargados, como peones, bajo relación de dependencia con un mismo empleador, pero también por la estacionalidad de muchas actividades, no sé, para la época de la cosecha o para la época de la siembra. En muchas actividades agrarias, en la amplia geografía que tiene el país, a veces es necesario contratar trabajadores estacionales por un determinado momento, ¿sí? Por un tiempo nada más hasta que se cumpla esa tarea. No sé, se me ocurre el caso del algodón, por ejemplo, era muy característico, hasta que después se empezó a desmotar con máquinas, a maquinaria. No sé, el caso de la yerba mate también, los tareferos, que cada tanto pobres salen a reclamar porque le pagan 2 pesos y ahí tienen un problema bastante importante. El caso de la caña de azúcar, acá en el cinturón, Profe, sí, sí, que en mi pueblo, que yo soy de Pedro Luro, sí, la cebolla pasa claro, eso siempre. claro. Como que viene mucha gente a trabajar en esa temporada y bueno, después se va, digamos. Claro, claro. Pasa, por eso les digo, esto de los trabajadores golondrina, que así se llamaron siempre, en el régimen actual de la ley, en realidad se los llama trabajadores temporarios. Ahí ya vamos a ver que hay dos posibilidades. O sea, en realidad está más abajo, pero ya lo adelantamos. Esta ley, la que está vigente, lo que hace es
clasificar a los tipos de relación laboral en trabajadores permanentes, que son los que trabajan todo el tiempo, tienen una, o sea, en la libreta de trabajo va a empezar cuándo empezaron y cuándo terminaron, si lo despiden, o se termina la relación laboral, o cuándo empezó, digamos, la relación laboral, y no tendrá final, y ahí constará en la libreta de trabajo todo el tema de los aportes y las cargas previsionales, y los beneficios que tiene por carga de familia. Esos serían los trabajadores permanentes, es lo más parecido a lo que nosotros conocemos en el caso de los trabajadores en relación de dependencia. Después está la posibilidad de los trabajadores que se denominan transitorios, que son estos estacionales que nosotros decimos, y después esta ley crea, no estaba en la ley anterior, una tercera categoría que son los trabajadores transitorios pero continuos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que cumplen tareas estacionales, pero las realizan para el mismo empleador en periodos sucesivos, ¿sí? Tiene que contratar, por ejemplo, a un cosechero, y todos los años contrata a esa misma persona. Entonces, digamos, esta categoría se incluyó precisamente, en realidad, en la ley, a todos se les reconoce, se trata de regular, porque en el régimen anterior estaban nombrados los trabajadores temporarios, pero en realidad no quedaba claro la regulación o los derechos que tenían los trabajadores golondrina. Acá la ley hace una regulación bastante finita, digo, bastante detallada, de los derechos laborales de cada uno. Por ejemplo, no sé, el tema de cuánto tienen que cobrar estos trabajadores, o ya sean los continuos o los transitorios, cuál es la indemnización, cómo es también el régimen de vacaciones que le corresponde, o sea, está bien detallado de acuerdo a cada una de las categorías, porque eso no pasaba en el régimen anterior de la ley de los años 80, ¿sí? Entonces, volviendo a esto de la libreta de trabajo rural, yo les decía que en la ley 25.191 se establece la obligación de dar por parte del empleador esta libreta de trabajo rural. En caso de que el empleador no otorgue la libreta, no la gestione él, el trabajador tiene derecho a ir a reclamar la libreta del trabajador rural. ¿Ante quién? Ahí viene otra de los datos importantes de la ley. Ante el que, según la ley 25.191, que la creaba, era el RENATRE, que era el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores. Esa era la sigla, RENATRE. Fíjense, ¿no?, qué impronta que tiene esto del modelo agroexportador, ¿no?, que inclusive el sindicato, es otro sujeto agrario, el sindicato que nuclea a los trabajadores agrarios, es UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Cómo está unido el tema esto del trabajo agrario con el puerto, ¿no?, con los trabajadores que trabajaban en la estiba en el puerto. Ese es el tema en la carga de los granos, en el tema de los hilos y los elevadores. Bueno, por eso se le puso RENATRE a ese organismo. Lo que pasa, año 99, esa ley tardó un poquito y la libreta también tardó un poquito en reglamentarse y en instrumentarse, porque además el Estado, 99, 2000, 2001, época de crisis, siempre nos pasa algo similar. El Estado no tenía despliegue territorial como para, lo ideal es, lo que pasó sí después, a partir del 2015, 2016, lo que pasó, antes, 2005, 2006, lo que se estableció es que como el sindicato, la UATRE, sí tenía esa localización territorial general en todo el país, porque el sindicato tenía sedes en todo el país, y se supone que el sindicato
vela por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, y en este caso la libreta era un instrumento para incentivar la formalización. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, el Estado, esto fue en época de Duhalde, cuando Duhalde era presidente, lo que hizo fue establecer que el registro, o sea, el otorgamiento de las libretas, el tema de que el trabajador pudiera ir a reclamar que no le daban la libreta y pedirla en la delegación del RENATRE, bueno, eso funcionaba en las sedes de la UATRE, ¿sí? En todas las sedes que a nivel país tiene el sindicato, ¿sí? Acá había cierta también vinculación entre quien entonces era el titular del sindicato, que era Venegas, el Momo Venegas, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de él, que falleció hace un tiempito, no sé si un par de años, 2 o 3 años, y bueno, se dio al sindicato esa posibilidad. La verdad que en números no bajó la informalidad laboral, o sea que uno podría hacer un análisis crítico ahí y pensar que en realidad no se cumplía. En el caso del trabajo agrario siempre hubo un velo respecto de la actuación sindical, ¿no? Y de cómo juega con la patronal agraria. Fíjense que muchas veces se lo vio, inclusive cuando fue el conflicto con las patronales agropecuarias del 2008, con la sociedad rural, con Coninagro, con CRA, bueno, Federación Agraria también, se lo veía al Momo Venegas, que era el titular del sindicato, defendiendo a la posición de la patronal, no solo de la patronal, sino de esa patronal, ¿no? Que eran los grandes jugadores del modelo. Así que les marcaba esto, contextualizada en el tiempo, porque además de esta facultad, en lo que tenía que ver con el control, imagínense que el sindicato era el que hacía todo este tipo de controles, obviamente que el Estado tenía la obligación también con los inspectores del Ministerio de Trabajo para controlar las condiciones laborales, pero bueno, también época de crisis, Estado desmantelado, estamos hablando 99, 2000, 2001, 2002, 2003, recién a partir de ahí empieza un poco a cambiar la cosa. Pero, y el tercer tema interesante, importante, que sale de la 25191, es que se crea un fondo, a esto me refería con lo de la mochila, o con esta idea que ahora también quieren traer como algo novedoso, y como algo que es buenísimo para los trabajadores, en realidad un fondo como de desempleo, un fondo común para precisamente ser otorgado en aquellos casos de trabajo, sobre todo para el caso de los trabajadores temporarios, ¿sí? Por eso les decía que es similar a lo que pasa con el Estatuto de los Trabajadores de la Construcción. Porque con el caso de los trabajadores temporarios, que ahora se llaman transitorios, hay periodos en los que no trabajan y tienen que ocuparse de otra cosa. Bueno, esa ley 25191 previó la creación de un fondo precisamente común para solucionar ese tipo de contingencias. ¿Y a quién le dio la administración del fondo? A la UATRE también, al sindicato, ¿sí? A la Unión de Trabajadores. Por eso les digo yo que había cierta vinculación entre las personas, ¿no? O sea, entre el gobierno, en ese entonces de Duhalde, con la dirigencia de la UATRE, que le otorgaba, por un lado, esta obligación de encargarse de todo lo que tenía que ver con la registración de los trabajadores, bueno, obviamente defender los derechos sindicales de los trabajadores rurales, y por otro lado de administrar ese fondo que en realidad también en la ley eso está especificado. Este fondo estaba compuesto de, bueno, aportes obviamente del Estado Nacional, de lo que se cobrara en concepto de multas, por ejemplo, a las infracciones laborales, es decir, no era que solamente, digamos, no es como lo que se intenta hacer ahora, digo, que es que el propio trabajador, una especie de jubilación privada, no, estaban también dineros públicos ahí comprometidos en ese fondo para
el caso de los trabajadores temporarios en los periodos en que no tenían vinculación laboral o trabajo. No me acuerdo bien el año, recién por eso dudaba, creo que fue el RENATRE, en realidad, bueno, ya con esta ley, en el 2011, eso es indiscutido, pero yo creo que fue antes, ahora entré en duda, si está acá, pero bueno, dejemos, no quiero darles un dato erróneo, antes se empezó a trabajar, pero lo cierto es que esta ley de 2011, la 26727, cambia este esquema, ¿sí? Y le saca al sindicato estas atribuciones que se les había dado con la reglamentación de la ley 25191, ¿sí? Como dato o fecha cierta, pese a que antes había habido algunos decretos y algunos decretos reglamentarios, que si uno sigue el texto de la ley anterior los puede ver, lo cierto es que por esta ley se cambia el nombre, ya no se llama más RENATRE, sino que se conoce como RENATEA, Registro Nacional de Trabajadores Agrarios, y el control lo toma el Estado. O sea, en realidad, por la ley 25191 nunca lo había perdido, pero lo que hacen a partir de esta ley, a partir de 2011, es tener totalmente el control el Estado a partir de este organismo que se llama RENATEA, ¿sí? O sea que hoy por hoy ese es el organismo en donde se realizan tanto las registraciones de las libretas de trabajo rural, esto que veníamos diciendo, como la administración del fondo, como también la fiscalización junto a los inspectores del Ministerio de Trabajo de que se cumplan las condiciones laborales o los derechos laborales que están establecidos en esta ley, ¿sí? Por eso yo les digo que a partir de 2011, si ustedes buscan noticias, van a ver que había varias denuncias de trabajo esclavo en muchos lugares del país. Incluso creo que María había comentado la otra vez de Echeverre, en la provincia de Entre Ríos, que tenía gente trabajando en condiciones de trabajo esclavo en la provincia de Entre Ríos en una de sus estancias. La película que yo les dejé, que si tienen ganas de verla ahora o en algún momento, en la pestañita de Derecho Social Agrario, que se llama La Cáscara Rota, precisamente trata de las condiciones laborales y cómo se vulneraban totalmente las condiciones laborales, ya vigente esta ley sancionada, era más que una granja porque era una empresa avícola de huevos, ¿sí? De una empresa avícola que lo que hacía era producir huevos, y bueno, se desata todo a partir de la muerte de un chiquito a raíz de los venenos que se usan para matar bichos y para matar plagas y para mantener, digamos, a las gallinas en condiciones y que no haya tanta mortandad. Así que es una película, está como relatada por un abogado, así que es interesante también la visión, o sea, es el abogado que interviene como abogado de la querella, de la familia, del chiquito, y bueno, les invito a verla, la película, porque es interesante, se llama La Cáscara Rota. Profesora, Sí, escucho. antes de que avance la pregunta, porque me perdí un poquito. Usted hablaba del RENATRE y de RENATEA, Sí. pero RENATEA figura así en el de la libreta, ya figura como RENATEA. Sí, por eso les digo, ya no es más RENATRE. El RENATRE, digamos, no existe más, sino que a partir de la sanción de esta ley, después en los artículos finales, fíjense que está, bien, que se crea el RENATEA, están estas funciones que yo les estoy contando, estas competencias, digamos, que además a la que se suma también algo muy importante que hacía el RENATEA, que era además apoyar a los trabajadores. Acá, por ejemplo, en el cinturón, el RENATEA tenía sede, creo que yo se los he dicho, en la Casa del Trabajador Rural en Abasto, y cumplía también muchas funciones de asesoramiento para los productores, inclusive para quienes no eran trabajadores en sentido estricto, sino que eran productores de la agricultura familiar,
que nosotros nos hemos visto como sujetos agrarios, para que pudieran tramitar el monotributo social, para que se anoten en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Es decir, también cumplía una tarea de asesoramiento y de capacitación. Habían contratado un montón de técnicos para trabajar junto con la Secretaría de Agricultura, con un despliegue territorial muy importante, pero como ya les he contado, en el 2016, tanto el RENATEA como la Secretaría de Agricultura Familiar fueron desmanteladas. Si repasan las noticias de esa época, van a ver que del 2015 hasta la actualidad, porque desgraciadamente no, en el caso del RENATEA todavía no se tomó ninguna decisión, eso quedó todo desmantelado. O sea, prácticamente no hay inspectores, no se volvieron a contratar inspectores, no hay gente trabajando. La casa, por ejemplo, del RENATEA está en 6, acá entre, creo que es 37 y 36, o 35 y 36, es una casa de piedra Mar del Plata que, si ven, dice RENATEA, es una casa común, típica de acá de La Plata, y no tiene movimiento para nada. O sea, sigue todavía eso todo desactivado. Pero hoy por hoy es el organismo que tendría que ejercer este control y todo el tema de las libretas de trabajo rural. O sea, el sistema sigue vigente. O sea, si ustedes tienen un trabajador rural, tiene que tener su libreta de trabajo agrario, y el REGI la tiene que tramitar el empleador ante el RENATEA, ante la sede del RENATEA, que funcione en el lugar. En este caso, ya les digo, acá en La Plata, está ahí en la calle 6, o tiene delegaciones también en todo el país, y en caso de que el empleador no le quiera dar, no gestione la libreta de trabajo rural, el trabajador lo puede ir a pedir él directamente a la delegación del RENATEA. Eso sigue vigente, ¿sí? Que se hayan diluido los controles y que todavía no... Les vuelvo a decir, esto es en el 2000, fue en el 2016. En el gobierno anterior, como pasó con todo, ¿no? Todos los organismos de control. Es más, me acuerdo de un discurso del anterior presidente, donde creo que estaba en Expo Agro, o en la Sociedad Rural, ya no me acuerdo, diciendo ¿qué es esto de tantos controles? Entonces, bueno, directamente lo que tenía que ver con el RENATEA, no, quedó todo desmantelado. En relación con este traspaso, entre comillas, de lo que era el RENATRE al RENATEA, que se hizo cargo el Estado de todo, incluyendo de este fondo, que yo les digo que oficia como una especie de fondo de desempleo, de este fondo común. ¿Qué pasó? El sindicato, la UATRE, en su momento, estamos hablando de 2011-2012, la UATRE hizo un planteo de inconstitucionalidad, quejándose de que el Estado le sacaba al sindicato esas competencias, y obviamente la caja, el fondo, ¿no? La plata. Esto llegó a la Corte, y precisamente, fíjense, es una de las sentencias que resolvió la Corte Suprema de Justicia justito antes de que asumiera el gobierno de Macri. Una fue la de la coparticipación con las provincias, bueno, otra de las sentencias fue esta, resolviendo a favor del sindicato y en contra del Estado Nacional. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que antepuso? Antepuso la libertad sindical frente a el poder del Estado. Y uno dice, bueno, está bien, pero ¿esto era libertad sindical? ¿Realmente? Se trataba de la protección y el control de los trabajadores, o sea, de las condiciones de trabajo. Entonces, en un fallo, la Corte lo que hizo, creo que inclusive ahí en las cátedras virtuales tienen el enlace para ver el fallo. La Corte resolvió precisamente que el sindicato siguiera manejando ese fondo, que el sindicato siguiera manejando el fondo y que siguiera teniendo esas atribuciones. Entonces, eso sirvió como puntapié para el desguace que yo les digo del RENATEA, y desguace que sigue hasta prácticamente hoy día. Pero ahí tuvo mucha importancia ese fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo cierto es que a todo este cuento
en el sector sigue habiendo igual y peor informalidad laboral pese a la ley vigente, ¿no? Y pese a los derechos que consagra esta ley. ¿Hasta ahí alguna duda, algún inconveniente? No, lo que es, o sea, como cuando uno empieza a conocer cosas que ignorábamos totalmente, te das cuenta de los posicionamientos políticos. Y sí, vaya si es así. Yo creo que en los últimos tiempos tenemos una en carne viva, ¿no? Un ejemplo en carne viva de cómo es esto. O sea, yo, no sé, tal vez seré yo que estoy tan sensibilizada y por ahí tan, no sé cuál es la palabra, tan, pónganle el adjetivo que quieran, que es como que vivo todo, hasta les diría de manera personal y me hace mal. Pero yo creo que estamos viviendo un momento en donde las cartas están echadas ahí sobre la mesa totalmente. O sea, están echadas. Fíjense que, digamos, ¿quién iba a poner como discurso de campaña, iba a promover que se saquen las indemnizaciones laborales y que eso se cambie por un régimen parecido a la jubilación privada? Otra vez. O sea, y eso es eje de campaña de determinados partidos políticos. O sea, realmente o sea, estamos en un momento en el que están todas las cartas sobre la mesa, y uno escucha gente o sea, dando argumentos, y sí, como no hay trabajo, y los trabajadores se abusan con el tema de las indemnizaciones, y los jueces son todos pro trabajador, pro operario, no, los jueces no, la ley en realidad es pro operario en todo caso, bueno, y la verdad, los jueces no sé si son todos pro trabajador. Entonces, bueno, eso hay que, para que el trabajador o para que el empleador pueda despedir a un trabajador, a alguien que no labura, despedirlo sin ningún tipo de indemnización, alguien que no se comporta como se debe comportar, parecido a lo que decíamos la vez pasada de la ley del tambero mediero, ¿no? Que injurias graves o el tema este de que se comporte mal con, bueno, pero estamos teniendo todo eso sobre la mesa. Así que inclusive hasta este régimen de trabajo agrario, que es poco cumplido y poco fiscalizado, también corre riesgo de desaparecer. Pero bueno, yo creo que por eso les digo desde el primer día, que lo importante a mí, por eso me interesa hablar en estos términos. Algunas cosas son opinión mía y otros son datos concretos. El fallo de la Corte es un dato concreto, los argumentos de la Corte es un dato concreto, que la UATRE tuvo la disposición de ese fondo común y tuvo a su cargo todo lo que tiene que ver con la registración de la libreta, también son datos concretos. Bueno, los resultados respecto a la informalidad del sector también son datos concretos. Entonces, todo lo opinable, digamos, rellénenlo ustedes con su perspectiva crítica, pero bueno, uno hace una interpretación y eso es lo que me surge al menos a mí después de todo este tiempo, ¿no? Así que bueno. Seguimos entonces con el régimen de la ley. Eso, acá sí, cuando ustedes tengan que hacer una demanda, ya sea por parte del empleador o ya sea por parte del trabajador, acuérdense que si es una actividad agraria, el objeto, que la ley, seguramente esto lo han visto con Marisa, la ley trae una definición de actividad agraria que no es demasiado luminosa, digamos, es una definición, o sea, me quedo con la definición que han visto de los doctrinarios, en esto que hemos hablado del tema de los ciclos agrobiológicos. La definición igual está acá un poquito más adelante, ya la vemos, porque es el objeto del contrato, ¿no? O sea, se da una relación de dependencia y se da una relación de dependencia y el objetivo tiene que ser una actividad agraria. Está en el artículo 5, la definición, fíjese que dice, a los fines de la presente ley se entenderá por actividad agraria a toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios,
esto es un poco lo que decíamos nosotros, a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes. Es lo que siempre aparece como actividad agraria en cualquiera de sus especializaciones, ¿no? Pero el nudo, el qué es la actividad agraria en sí, no está muy bien definido, ¿no? Esto de actividad destinada a la obtención de frutos y productos primarios, me gusta más las definiciones que hemos visto de carrera o de Vivanco, como para tener un buen concepto de actividad agraria. Y dice siempre que estos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial. Ojo con esto, porque en realidad hay excepciones que están más arriba respecto a cuando hay cierto tipo de procesos de transformación y la actividad agraria principal, la actividad principal es la agraria, y esto nos remite, está más arriba, macheteado, glosado, al criterio de conexidad objetiva y subjetiva que ustedes vieron con Marisa en las primeras clases, ¿sí? ¿Con esto qué quiero decir? Que si hay una relación de dependencia, volvemos a esto de que tiene que ser en ámbito rural, ¿no? Si hay una relación de dependencia en ámbito rural con lo que decíamos la otra vez, de que bueno, si hay duda respecto de si es rural o no, se está a la actividad, porque es lo más importante, digamos, es lo que define la relación, y tiene que ser una actividad agraria. En el caso de que tengan, por ejemplo, como actividad agraria principal, no sé, la siembra de maíz o la siembra de girasol, y ese mismo empleador, o sea, ese mismo empleador, el mismo titular de la explotación, tiene empleada gente que tanto en la siembra como en la cosecha, como maquinistas, gente que trabaja la maquinaria agrícola, y tiene también, por ejemplo, camioneros, gente que le hace el transporte, digamos, esa relación de dependencia, si la actividad agraria es la principal, ¿sí? Si, digamos, todo lo que hace el dueño de la explotación es eso, pero contrata gente, bueno, ahí entonces se aplica el Estatuto del Trabajador Agrario, ¿sí? Por eso desde el principio les decíamos que la actividad agraria era la que definía la aplicación de qué régimen legal o corresponde. En el caso del arrendamiento, bueno, corresponde para precisamente definir si se rige por la ley de arrendamientos rurales o por la ley de locaciones urbanas. En el caso del trabajo, lo mismo. Y hay que tener en cuenta ese criterio de conexidad objetivo-subjetiva. Esto se rompe, acuérdense, cuando la persona, por ejemplo, no sé, tiene 2 hectáreas de maíz, pero tiene una flota de camiones, digo, la persona, el titular de la explotación, tiene él 2 hectáreas de maíz y tiene una flota de camiones que de lo que se encarga es de llevar los granos de todos los vecinos o de toda la zona hacia la copiadora o hacia un lugar de distribución. Bueno, ahí la actividad principal entonces ya no es la agraria, sino que es el transporte y se regirá por la legislación del Código Civil y Comercial. Bueno, y en el caso de si hay algún planteo laboral, también se regirá por la ley de contrato de trabajo y estará sometido ese transportista al estatuto de los camioneros, obviamente, el convenio colectivo, perdón, de los camioneros, que también rige para el caso del convenio colectivo, en lo que implica a los beneficios y a lo que excede a lo que esta ley establece, también rige para el caso del otro ejemplo que daba, ¿sí? Pero acá es importante eso, que si bien se habla de que específicamente es actividad pecuaria, agrícola, forestal, o sea, da estos ejemplos de algunas posibles actividades, recuerden esto de la actividad, de la conexidad subjetiva y objetiva, porque en esos casos los trabajadores van a estar regulados o van a tener que estar contemplados en función del estatuto que establece la ley, o las reglas estas que establece la ley. Después acá en relación a ámbito rural, no dice nada nuevo, es lo que ya hemos visto de que, fíjense, es por ámbito rural definido como lo que no es urbano. Dice que no cuente con asentamiento edilicio intensivo, ni estuviera dividido en manzanas, solares o lotes destinados preferentemente a residencia, y otra vez dice
sin tener en cuenta o se prescindirá de la calificación que efectuara la respectiva autoridad comunal, o sea, la municipalidad. Es lo mismo que dice la ley de arrendamientos, ¿no? O que vimos para la ley de arrendamientos en lo que tiene que ver con la definición del ámbito rural. Así que ahí tienen el nudo central de la relación, ¿no? Relación de dependencia, ámbito rural, actividad agraria, ¿sí? Con estas disquisiciones que hemos hecho. En relación con esto que digo, lo que establece la ley, si se fijan, es exclusiones e inclusiones, ¿sí? En función de este criterio, ¿no? Excluye del régimen legal a las personas afectadas, fíjense, exclusivo principalmente, esto es lo que yo les decía de conexidad objetivo-subjetiva, actividades industriales, comerciales, turísticas, de transporte o servicios, aunque se desarrollen en empresas o establecimientos mixtos, agroindustriales, horario comerciales o de cualquier otra índole. Esto de exclusivo principalmente tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, acá lo que hay que ver es cuál es la actividad principal, ¿sí? Por eso esto es importante traer lo que vieron del principio de la conexidad subjetiva y objetiva. Después a trabajadores que fueran contratados para realizar tareas ajenas a la actividad agraria. ¿Qué se me ocurre? Si se contrata gente para alambrados, por ejemplo, para poner alambrados, o para, no sé, poner mangas, para el ganado, o para construir aguadas, o para poner un sistema de riego. Bueno, todas esas tareas obviamente no tienen que ver con la actividad agraria, sino que son contrataciones que hace el trabajador, o puede ser también, no sé, que sea un contrato temporario, puede ser un trabajador temporario, pero no estará afectado a este régimen legal agrario. Tampoco el servicio doméstico, lo que es empleada de casa de familia, que ahí yo les taché, porque bueno, cuando se dictó esta ley, todavía no estaba la ley vigente hoy, que es la 26.844, de empleados de casa de familia. Son las personas que atienden a los peones y a los trabajadores rurales, y quienes cocinan, quienes en el caso de que duerman, por ahí hacen tareas también de limpieza, aunque no es muy común que los empleadores contraten gente, ¿no? Generalmente es el servicio doméstico que está en la casa del encargado o en la casa del dueño del campo, si es que vive ahí, ¿no? Si es que vive en el lugar. Después, el personal administrativo, es lógico, porque tampoco realiza una actividad agraria. El personal que depende del Estado Nacional, o de las provincias, o de la Ciudad de Buenos Aires, o de algún tipo de municipio. Esto tiene mucho que ver también con personas que trabajan, por ejemplo, para el INTA. Nosotros hemos visto que el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tiene estaciones experimentales, ¿sí? En donde hay gente que siembra, cosecha, trabajan en laboratorio. Bueno, todas las personas del Estado Nacional, o nacional, provincial o municipal, obviamente no se rigen por ni siquiera por la ley de contrato de trabajo, sino que sí tienen los estatutos respectivos en relación con cada nivel de Estado, ¿no? Y después acá la ley repite algo que nunca se entendió mucho por qué lo hacía. La ley anterior también aplicaba la LST, la 2744, a los trabajadores que cosechan y empacan frutas. Los trabajadores de la cosecha y el empaque de frutas directamente están excluidos de este régimen legal. No hay una explicación que tenga que ver con la técnica, o por qué. Esto ya les digo, es una norma que también estaba en la ley anterior, en la de los años 80, que tampoco muchos explicaban por qué. Ha tenido que ver en su momento con, me parece a mí, las presiones o el lobby que podían haber ejercido las empresas frutícolas, sobre todo las grandes empresas frutícolas, que, bueno, pero no tiene explicación. Lo cierto es que quienes trabajan en la cosecha o el empaque de frutas se rigen por la ley de contrato de trabajo general. Y bueno, y después también acá están mencionados
los trabajadores comprendidos en convenciones colectivas de trabajo o en algunos estatutos especiales. Ahora, en estos días también habrán escuchado un ejemplo que uno se podría dar, es el contratista de viñas y frutales, ¿sí? Acá volvemos con el tema de las frutas, ¿no? Las personas que trabajan en las viñas y sobre todo en los olivares, no tanto en el sur, por ejemplo, en Río Negro, que trabajan realmente, por eso es contratista de viñas y frutales, es una relación distinta, tienen un estatuto especial, lo mismo pasa con la yerba mate, por ejemplo, hay un estatuto especial para el trabajo en la yerba mate. Bueno, todos esos estatutos especiales se rigen por esos estatutos especiales. A excepción, obviamente, de lo que, si esta ley es más beneficiosa en algún aspecto del convenio colectivo de trabajo, eso es un principio general de todo el derecho laboral. Si esta ley llega a establecer, o sea, en realidad debiera reformarse la Convención Colectiva de Trabajo para adecuarse al estándar mínimo que establece esta ley. En ese sentido es igual que la ley de contrato de trabajo, la 2744, que ustedes han visto en derecho laboral o en derecho social, ¿sí? Es el piso mínimo. O sea que la convención colectiva o un estatuto lo que puede hacer es mejorar esa situación, pero lo que está acá en la ley además lo dice más arriba, es como todo derecho laboral, de orden público, podríamos decir que forma parte también del orden público económico, pero esto está en el, ¿dónde está? Creo que más abajo. Parece que más abajo. Orden público, en el 8, ¿ven? Dice alcance, nulidad. Todas las disposiciones que se establecen en esta ley, en los convenios y acuerdos colectivos que se celebren en el marco de la 14250, que bueno, fue modificada en el 2004, y en las resoluciones de la Comisión de Trabajo Agrario, que ahora vamos a mencionar qué es otra cosa, integran el orden público laboral y constituyen mínimos indisponibles por las partes, ¿sí? O sea, repite lo que ustedes ya saben respecto del derecho laboral en general, por si a alguno le quedaban dudas, ¿no? Bueno, y en relación con, estos son excluidos del régimen de trabajo agrario, ¿sí? A excepción de la tarea de cosecha o empaque de frutas, el resto es entendible por qué. Y después hay otros que están incluidos y tiene que ver con esto que decíamos, esto en el artículo 7, de las actividades conexas, ¿sí? que charlábamos. Porque dice que están incluidos los que trabajan en la manipulación y en el almacenamiento de cereales, oleaginosas, legumbres, hortalizas, semillas u otros frutos o productos agrarios. Por eso se entiende lo de los estibadores, ¿sí? O sea, este régimen también entonces tiene que ver con la gente que trabaja, fíjense, en el almacenamiento de todo lo que es la producción primaria. También quienes sean trabajadores en las ferias o en los remates, como en el mercado de Liniers. El mercado de Liniers, que está en plena capital federal, ahora lo quieren sacar de ahí y llevar a otro lado. Bueno, pese a estar en ámbito urbano, esos trabajadores se rigen por este Estatuto de Trabajo Agrario. Y después, el empaque de frutos y productos agrarios propios. ¿Ven? O sea, lo que decimos de esto de, bueno, si la persona no es que tiene una empacadora y empaca para todos sus vecinos, sino que la actividad principal es una actividad agraria y de paso lo que hace es tener un lavado mínimo y se dedica al empaque, o mismo en los cajones, ¿no? En los cajones de madera o en los cajones de plástico, en lo que fuera, también es lógico que esas personas se rijan por el Estatuto del Trabajo Agrario. Estos son entonces los que aclara, por las dudas, ven que acá también se ve esto que decimos de la conexidad. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Ya están cansados? Falta todavía. Es larguita, pero bueno. Haremos lo posible por dar lo principal. En lo que tiene que ver con las fuentes de regulación, yo esto se los marqué, es también algo lógico, no hay ninguna cosa extraña, porque digamos como legislación supletoria trae a la ley de contrato de trabajo, a los convenios y los acuerdos colectivos, a la resolución de la Comisión Nacional de Trabajo, que ahora les explico qué es,
y la voluntad de las partes y los usos y costumbres. No hay nada nuevo en ese sentido. Comisión Nacional de Trabajo, porque hasta ahora hablamos de el RENATEA que esta ley crea, que es entonces quien tiene que fiscalizar que se cumplan las disposiciones que establece esta ley, ¿sí? Y tiene en sus manos, digamos, el registro de los trabajadores agrarios, ¿no? Con esta salvedad que vimos en relación con la indefinición que provocó la Corte con la UATRE, con el Sindicato de Trabajadores Rurales. Pero a su vez también en la ley anterior, y esta ley lo repite, existe una Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que es multisectorial, está conformada, abajo tienen todos los representantes que tiene de un montón de ministerios del Estado Nacional, también tiene representantes de los sectores, y lo que es interesante también es que esta Comisión Nacional de Trabajo Agrario tiene comisiones asesoras locales, regionales. ¿Por qué? Porque la función de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y de las comisiones asesoras locales es la de ver las necesidades y las problemáticas que hay, ¿sí? En cada actividad, en cada región. No es lo mismo esto que veíamos de las viñas y frutales o de los olivares que lo que decía la compañera de la cebolla, ¿sí? Tampoco es lo mismo la cría de animales, tampoco es lo mismo el trabajo en la yerba mate o en la caña de azúcar. Entonces, la Comisión Nacional de Trabajo tiene como función la de presentar proyectos de resoluciones para reglamentar, regular las condiciones de trabajo de acuerdo a las actividades y de acuerdo a cada zona del país, ¿sí? Entonces, se nutre la Comisión Nacional ¿de qué? De esa información que tienen las comisiones asesoras que están en cada región del país, se divide por regiones. Si ustedes entran a la página de la Comisión Nacional de Trabajo, van a encontrar una cantidad enorme de resoluciones de todo tipo, que se dice, por ejemplo, cuál es la vestimenta que tiene que llevar un trabajador apícola en tal lugar, o cuál es la vestimenta que tiene que llevar, o cuáles son las categorías, por ejemplo, más allá de esta clasificación que hace la ley, cuáles son las categorías, peón de primera, peón de segunda, capataz, de acuerdo a cada tipo de actividad. O sea, que es la que hace toda la regulación finita, toda la regulación fina, detallada, en relación a cada actividad. Esa es la tarea de la Comisión Nacional de Trabajo. Y las comisiones asesoras regionales son las que tienen que, digamos, estar ahí al tanto de atender las necesidades regionales y transmitirlas a la Comisión Nacional de Trabajo. Así que se dan cuenta que es distinto. O sea, la Comisión Nacional de Trabajo tiene esta función de regulación detallada de cada actividad en la geografía de todo el país, y el RENATEA, que es el registro, tiene que ver con la formalidad, con la registración laboral y con el control de que se cumplan los preceptos de la ley, ¿sí? O los derechos que consagra la ley. ¿Está más o menos la diferencia? ¿Están ahí todavía? Porque no veo a nadie yo. Como Sí, tengo... Como pero tengo yo desactivé la los cámara acá. porque tengo mala señal. Sí, no hay problema. Sí, Aparte, profe, yo estoy acá. bueno, bárbaro. Yo No, estoy no, escuchando, lo que pasa es que tuve que desactivar la cámara porque estoy en el trabajo y me sí, estoy sí. trasladando, pero la No estoy se, escuchando. no se preocupen. Yo digo por si tienen alguna pregunta, porque es como que es denso esto. Es como que es denso. Pero bueno, igual está todo en la ley. No les estoy diciendo, les meto ahí algún dato de color y alguna cosita, ya les digo, está por ahí glosada en la ley. ¿Qué otra cosa es importante? Esto ya lo hemos dicho. Acá, recién en el artículo 11, está la definición de trabajo, de cuál es, de qué se entiende por contrato de trabajo agrario, que extrapolen lo que ustedes conocen de derecho laboral, y es lo mismo, ¿sí? Es la realización de una actividad agraria, volvemos a lo mismo, en ámbito rural, y el pago es una remuneración, ¿sí? Acá distinguimos lo que decíamos de
quien trabaja, por ejemplo, con una forma asociativa de explotación tambera, o quien es aparcero. Esas son situaciones distintas. Acá hay la venta de la fuerza de trabajo y el cobro de un salario, de una remuneración por esa fuerza de trabajo. Y volvemos a que el eje va a ser la actividad agraria. Y después acá, les puse acá en rojo esto, porque esto es interesante, así como veíamos que en la ley de protección de dominio había algunas normas antifraude, bueno, acá también pensaron algunas normas antifraude a la ley laboral, y fíjense que lo que, lo que establece es que tanto cuando haya, en todo proceso de tercerización de la actividad, porque muchas veces se contrata, se subcontrata o se cede determinada actividad, eso es muy común en las empresas grandes, ¿sí? Que, digamos, por ejemplo, subcontratan con alguien que tiene maquinaria agrícola, ¿sí? Y no con el contrato de maquinaria agrícola, sino con, digamos, con trabajadores que están con la maquinaria, subcontratan una determinada actividad con otra empresa. Bueno, ahí entonces la ley dice, acá va a haber solidaridad, van a ser solidariamente responsables para el pago de o sea, lo dice, de las obligaciones emergentes de la relación, o sea, si no le pagan los aportes previsionales, si no le pagan las asignaciones familiares, si no hicieron los aportes, mejor dicho, y también de la extinción, o sea, para el cobro de las indemnizaciones. O sea, y si el trabajador no pide, o sea, si el abogado se olvida por casualidad de hacer la demanda contra todos, o sea, contra el titular de la explotación como los contratistas, bueno, la ley entiende que solidariamente responden todos, directamente, ¿sí? O sea, que está establecido eso directamente en la ley. Después, bueno, acá está, ¿ven? La solidaridad establecida en el primer párrafo tendrá efecto aun cuando el trabajador demande directamente al principal sin accionar contra el contratista, subcontratista o cesionario. O sea que todos responsables solidariamente. Después también otra de las cosas por donde se puede colar es esto de las empresas controladas y las controlantes o las uniones transitorias de empresas. Esto también suele suceder mucho, ¿no? En el mundo de los negocios pasan estas cosas. Claro, como es una empresa, yo pienso en el caso de Vicentín, ¿no? Que Vicentín tenía esa mamushka de empresas por todas partes que habrá pasado con los trabajadores. Pero bueno, ahí también responde, digamos, si es una empresa controlada, también responde la controlante o el grupo empresarial o el holding, como le llamen. Lo mismo con el caso de las UTE, de las uniones de empresas. Y después acá también tiene alguna, porque algunos usan el cooperativismo para lo que no se debe utilizar, y ahí muchas veces suele suceder que las cooperativas de trabajo, ¿sí? Que realicen actividades agrarias, contraten trabajadores rurales que no son socios de la cooperativa, sino que son netamente trabajadores, bueno, se rigen también por este estatuto de trabajo agrario, ¿sí? Entonces, lo que acá está diciendo, bueno, muchachos de las cooperativas, también, no me usen la forma de la cooperativa y digan que son socios, cuando en realidad son trabajadores, lisa y llanamente, y si hay una cooperativa, bueno, muchachos, ustedes que son socios, que tienen valores cooperativos, de solidaridad, de respeto mutuo, bueno, no desnaturalicen, como dice abajo, la figura cooperativa. Se lo dice específicamente la ley y bueno, eso es uno de los supuestos de fraude. Acá fíjense que también es interesante, se los puse en moradito porque esto también es una práctica bastante común, que dice, las cooperativas de trabajo no pueden actuar en el ámbito de esta ley como empresas de provisión de trabajadores para servicios temporarios ni de cualquier otro modo brindar servicios propios. Porque hasta esa cosa hacían, constituían una cooperativa de trabajo, pero resulta que los socios de la cooperativa no eran socios, en realidad, de ninguna cooperativa, sino que eran trabajadores rurales que hacían un trabajo temporario, ¿sí? Entonces evitaba el empleador pagarle
y otorgarle todos sus beneficios laborales, diciendo, bueno, esta es una cooperativa de trabajo que realiza esta tarea para mí. Y también tiene que ver, y también está prohibido, lo que se usa muchísimo, ustedes seguramente habrán en algún momento recurrido a eso, a las empresas de trabajo eventual, ¿sí? Esto de los trabajadores temporarios, está prohibido, porque esa es otra changuita también. O sea, para evitar pagar los aportes patronales y cumplir con todos los derechos laborales, se recurre a las tareas de trabajo eventual, ¿sí? Estas empresas que contratan, que en realidad son gente contratada por una empresa que a su vez, no sé, hace falta una enfermera en tal lugar por una semana, bueno, ese trabajo eventual es cubierto por la empresa, ¿sí? Bueno, esa otra invención en el mundo laboral de los últimos tiempos está prohibida en el trabajo rural, porque también es muy fácil y muy común por ahí colar el fraude a la ley laboral, ¿sí? Esas son, digamos, cosas que la ley pudo prever, después hay 1000 formas también de fraude, y obviamente que todo hay que controlarlo, porque de hecho esto de las empresas de servicios eventuales, la verdad que siguen trabajando y siguen cumpliendo trabajo. Hay empresas, no sé, en Misiones, en Corrientes, con frutas, con la yerba mate, que contratan trabajadores eventuales. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que, o sea, nosotros, esto ya es lo que viene a continuación, nosotros ya lo dijimos, existe específicamente la figura del contrato de trabajo temporario. O sea, entonces no tiene que tercerizarse con una empresa de servicios eventuales, de trabajadores eventuales. Está reconocido el trabajador temporario, que es este que decíamos, que es el golondrina, y tiene derechos muy parecidos, con un estándar similar, equivalente al de trabajador permanente de prestación continua, ¿sí? Es el trabajador temporario, también tiene que tener su libreta de trabajo rural, también tiene derecho a ese fondo del que decíamos. Entonces, por esa razón, digamos, es que se trata de evitar todo esto de la tercerización y de la contratación a partir de empresas de servicios eventuales. Y la categoría nueva que se crea es esta que yo les decía del trabajador permanente discontinuo, ¿sí? Que es una persona que trabaja para un mismo empleador más de una vez de manera consecutiva, ¿sí? Y ahí les marqué que tiene iguales derechos que los trabajadores permanentes, ¿sí? O sea, es igual, que en la única diferencia es que en vez de trabajar los 365 días del año, trabaja 2 meses o 3 meses todos los años, ¿sí? Esta es una categoría nueva que se creó, y también la del trabajo por equipo o cuadrilla familiar, ¿sí? Esto también es interesante porque es bastante común, y está bueno que esté regulado, además, porque muchas veces, no sé, para determinadas actividades se contrata a una o varias familias. Entonces ahí está bueno que esté regulado. La regla básica principal, que más abajo está también y tiene un desarrollo importante, es que está prohibido el trabajo de menores de 16 años. Es decir, el trabajo rural es permitido a partir de los 16 años y con una jornada laboral limitada, con ciertas condiciones que están establecidas en la misma ley. Así que bueno, también se prevé esta categoría de trabajadores. Después, bueno, acá están lo que yo les decía, lo de los 16 años, y después acá hay una serie de normas, a partir del artículo 20, que tratan de igualar los derechos, de equiparar, tal vez la tarea, la palabra no sea, sí, está bien igualar, pero de equiparar los derechos con esto es lo que yo les digo de la regulación. En el caso del trabajador temporario, por ejemplo, que trabaja 3 meses o 2 meses, o un mes, por ejemplo, en una cosecha. ¿Qué pasa con las vacaciones? Bueno, dice entonces que al concluir la relación laboral, además de darle el SAC, el sueldo anual complementario proporcional a ese tiempo que trabajó, también le corresponde una indemnización sustitutiva de las vacaciones del 10% del total de las remuneraciones. Profesora, Sí, sí, María. ¿puede repetir todo lo que dijo, que se cortó su conexión? ¿Se cortó? A partir de, Ah, sí, a partir de lo que era lo del trabajador temporario.
Ah, no, que les decía que a partir del artículo 20, esto es para que lo lean y no les voy a preguntar cuánto es la indemnización sustitutiva de vacaciones de un trabajador temporario. Esto para que, lo que quiero es que lean conscientemente la ley, obviamente que sepan, digamos, cuáles son las categorías, cuál es esta relación laboral, cuál es la edad mínima en el caso de los menores, pero les puse este título, normas tendientes a igualar, ¿por qué? Para que vean de qué se trata la regulación. Cuando uno dice distinguimos categorías, y bueno, el derecho que está diciendo expresamente que se le reconoce es el que tiene que cobrar el sueldo anual complementario, o sea, el aguinaldo, proporcional, obviamente, al tiempo que trabajó, que no se hagan los vivos, porque por ser un trabajador golondrina, también tiene derecho al aguinaldo, y también tiene derecho a un porcentaje, que es el 10% de las remuneraciones que cobró en concepto de vacaciones, ¿sí? O sea, por eso les digo, fíjense que está regulado y trata de ser equitativo en lo que es al trabajador temporario, pero le reconoce el aguinaldo y le reconoce el beneficio de las vacaciones que tiene cualquier trabajador. Esto antes no estaba, en la legislación anterior no estaba. O sea que no cobraban ni aguinaldo, ni tampoco cobraban vacaciones. Con esta inclusión, sí, están las vacaciones y está el aguinaldo, ¿sí? Y en el caso del trabajador permanente discontinuo pasa algo similar, que en realidad tiene que ver con la situación del despido. El despido sin justa causa, dice, bueno, pendiente de los plazos previstos del ciclo de temporada, dará derecho al trabajador, además de las indemnizaciones previstas en la 2744 y sus modificatorias, a las que en el futuro las reemplacen, a los daños y perjuicios provenientes del derecho común, la que se fijará en función directa con lo que justifique haber sufrido quien los alegue, o bueno, ante la falta de demostración por la sola ruptura anticipada del contrato. Eso tiene que ver con la carga de la prueba, ¿no? Digamos que pone a favor del trabajador o en pro operario lo que es la carga de la prueba. Pero fíjense que en el caso del permanente discontinuo, ahí había que hacer una protección. ¿Por qué? Porque como no era alguien que trabajaba los 365 días, y de un día para otro le dicen, bueno, ya este año no te contrato más, no venís más. Si es sin justa causa, una cosa es que la explotación no trabaje más, por ejemplo, o que se dedique a otra cosa, bueno, pero si hay un despido sin justa causa, en el caso del permanente discontinuo, le corresponde precisamente una indemnización sustitutiva, ¿sí? Corresponde indemnización como en la LST, más los daños y perjuicios que le provoque esa irrupción de la relación laboral de manera intempestiva y sin causa. Esto, digamos, por eso les digo, es muy parecido al derecho laboral que ustedes han visto, pero la ley lo tiene que decir, porque estos derechos antes no los tenía el trabajador rural. ¿Por qué? Porque en la ley anterior todo esto no estaba. Por eso les digo yo que lo que hace esta ley es ajustar el derecho laboral común de todos los trabajadores a las especificidades de la actividad agraria. Eso es lo que intenta el proyecto de ley. Por eso tantas previsiones. Pero si ustedes se fijan, la lógica que tiene es la misma de la que han visto ustedes en derecho laboral. Lo único que ajusta ese estándar mínimo para hacer que los trabajadores rurales tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Porque la ley anterior era un estatuto especial, como es el estatuto de los trabajadores de la construcción u otros estatutos, o el que vimos de los empleados y empleadas de casa de familia, pero bueno, de lo que se trató en este caso fue, en este estatuto especial, de que tengan los mismos derechos que están reconocidos para todos los trabajadores en la LST, en la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, todo el detalle que vean va a tener que ver con eso. Bueno, y después acá en el caso de, también hay otra para el trabajador permanente, fíjense, que también lo tiene que decir, hay una indemnización mínima por antigüedad o despido, que en ningún caso puede ser menor a 2 meses de sueldo, para el trabajador permanente, ¿sí?
establece, en el caso del permanente, bueno, si lo despiden, digamos, no, la indemnización mínima no puede ser inferior a 2 meses de sueldo. ¿Sí? Fíjense que también es en consonancia con la LST. Después acá, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque el trabajador rural, lo más probable es que viva dentro del establecimiento. Se tiene que levantar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, o sea, a veces tiene que, también está previsto esto de la jornada nocturna, entonces lo común es que vive. Cuando hablamos de trabajo esclavo, no solamente hablamos de trabajo informal, donde no se le paga el sueldo una buena remuneración, no se le paga cargas sociales, ni tampoco se le paga los aportes jubilatorios, sino que se los tiene en condiciones infrahumanas de vida, en realidad. Entonces, hizo falta este título de la ley en donde lo que se regule es la vivienda, la alimentación y el traslado. La alimentación y el traslado. Claro. El traslado también, porque también han visto ustedes, es común, no sé, en actividades como la caña de azúcar, o que traigan, mucha gente viene de lugares lejos, muy lejos, y lo trasladan en camiones como si fueran ganado en realidad. Entonces, también acá lo que se hace es regular, fíjense, esto leanlo ustedes, porque si no ahora los voy a aburrir si leemos todo, pero tiene que estar hablando de que tiene que tener una cocina comedor, que tiene que tener separación para los hijos de distintos sexos mayores de 8 años, luz natural, condiciones de seguridad e higiene, bueno, el caso de los dormitorios en función de no todo el mundo durmiendo en una misma pieza, o sea, digamos, establece un estándar de vida digno para los trabajadores rurales, ¿sí? Fíjense, está todo. Después, en el caso de esto, bueno, alimentación también, que tenga que aclararse que en el caso que, por ejemplo, que es bastante común también, que por la distancia o porque, no sé, haya problemas con el transporte, el empleador le tiene que dar la comida y el agua potable, eso está abajo también, porque esa es otra cosa, a los trabajadores rurales, y después más abajo inclusive hay otro artículo en donde dice que el empleador puede venderle comida, por ejemplo, u otro tipo de utensilios o de enseres a los trabajadores. Pero en el caso de que le venda a los trabajadores, no le puede pagar, ni le puede, digamos, primero, no le puede pagar en bonos que después se los canjee por comida, que esto era bastante común, no sé si han visto el caso de la forestal, a principios de siglo, sí, donde no veían un peso, o sea, el trabajador no veía plata. No. Le pagaban con unos papelitos, y con esos papelitos después iba al mismo almacén de ramos generales del empleador y compraba la comida, y después listo. Esa era su subsistencia. O sea, era la verdad que algo lo más parecido a un esclavo que otra cosa, porque vivía para trabajar. Pero hay grandes... Sí, sí, María. Hay grandes ay, no, se me fue el nombre, de haciendas rurales, sí, que se siguen manejando de esa manera. Y sí, uno diría, son tienen un sueldo, terratenientes. Sí, sí, dentro de la misma casco tienen la carnicería y tienen la venta de insumos que trae el dueño. Se compra todo ahí, sí o sí, con los bonos de canjes que se le dan, y además el sueldo mínimo que le dan no está, o sea, es porque le dicen que le corresponde eso. Claro. Sí. O sea, no se respeta nada. Claro, ese lugar es un lugar que conozco una persona que trabaja ahí, que es entre Santa Fe y Córdoba. Sí, sí, por eso les digo es más, que perdió un dedo y no le reconocieron perdió nada. un dedo haciendo un trabajo rural, y no le reconocieron absolutamente nada y le descontaron los días de trabajo. Sí, por eso les digo, esto es, digamos, es como todo, y créanme que en todas las materias que ustedes han visto, o sea, que exista, por eso tenemos que ser conscientes de que existen las leyes, conocerlas, saber, buscarles el detalle, analizarlas críticamente, pero también saber que
se dicta una ley y eso no es conquista de nada. Después esa ley tiene que implementarse, tiene que instrumentarse, tiene que controlarse. Fíjense que incluso acá establece penalidades, también se los marqué con morado, que el incumplimiento de todos los deberes, y se lo hará Silve, de las sanciones que están en la ley 26.941, que es el régimen general de sanciones por infracciones laborales del 2014. ¿Sí? O sea, fíjense, yo en eso quiero ser justa con la historia, ¿no? Porque no por nada yo vengo marcando desde el principio los contextos históricos en que se dictan las normas, ¿sí? La ley anterior que vimos, la de protección del dominio, la ley de la agricultura familiar, esta otra ley de régimen de sanciones de infracciones laborales que se dio en el 2014, bueno, ahora uno entiende por qué después eso todo va para atrás, por qué después cuesta un montón remontar las situaciones. Quedará en nosotros analizar si esto es justo o no. Es decir, tal vez haya personas que piensen, inclusive dentro del ámbito del derecho, que por qué un empleador le tiene que dar la comida a su trabajador rural, que se la consiga él. Bueno, digamos, la ley entiende que si la persona no puede ir a comprar la comida, lo dice, por la distancia o las dificultades del transporte, es de buen ser humano y es un derecho humano a la alimentación que debe ser cubierto por el empleador, ¿sí? Inclusive se le puede vender, pero si le vende, que no le cambie papelitos por comida, ¿sí? Y le tiene que dar agua potable, porque es su derecho. Entonces, pero dice, ¿por qué tienen que sancionar a un empleador? Bueno, eso queda a criterio de ustedes, ¿no? Y queda a criterio de pensar qué sociedad queremos. Porque esto pasa también en muchas actividades. Lo vemos en esta en particular, que es la agraria o el trabajo rural, pero bueno, pasa en muchas actividades lo mismo, ¿no? O sea, que haya tenido, que exista una ley para establecer esto como obligación y que haya penalidades por no cumplirlo, es porque esto que es de buen ser humano no se da en la realidad, no pasa. ¿Sí? Es así, creo. Al menos es mi visión de las cosas. Bueno, lo mismo pasa con el tema del traslado, esto de trasladarlo también establece, fíjense cómo detalladamente tiene que explayarse la ley. Viene abajo, fíjense que dice, los trabajadores no podrán ser trasladados en camiones. Los vehículos a utilizarse deberán haber sido construidos con destino al transporte de personas. O sea, tiene que aclarar que las personas tienen que ir en transporte de personas y no en camión. O sea, uno dice, ¿pero cómo dice esto una ley? Y bueno, y sí, porque se hace de otra manera. Dice, en caso de ser trasladados en vehículos de carga o en utilitarios, solamente podrán viajar en los lugares diseñados para el traslado de personas. La cantidad máxima de trabajadores que podrán viajar en cada vehículo estará determinado por la cantidad de asientos fijos provistos, sea cual fuere la distancia a recorrer. O sea, uno lee esto y a veces entiende por qué se atacan determinadas políticas y por qué se atacan, y lo digo porque lo pienso también, y por qué se atacan a determinados gobiernos, ¿no? Porque uno dice, esto parece excesivo, ¿no? Que en una ley, ni siquiera en la reglamentación, esto es el artículo 31 de la ley, está diciendo que las personas tienen que ser trasladadas en vehículos para personas, porque si hay un accidente o se desbarranca, no es lo mismo que las personas estén sentadas en un asiento y que tengan un cinturón de seguridad, como un gerente, por ejemplo, que lo pasan a buscar en un micro o en una combi, bueno, tiene el mismo derecho que el señor que trabaja en una explotación agropecuaria. Bueno, lo dice la ley porque eso no pasa. Entonces, por eso les digo que uno, por esa razón, entiende por qué determinadas políticas y determinados gobiernos que tratan de instaurar esas políticas son atacados, y por qué recurrentemente, cuando vienen gobiernos con otra ideología, con una ideología liberal, con una ideología del dejar hacer, con una ideología de que los particulares manejan todo mejor, bueno, todas estas cosas caen en saco roto y hay que volver a empezar otra vez, ¿sí? Pero la ley está vigente todavía, ¿sí? Y los controles todavía son pasibles de ser hechos.
esperemos que las fuerzas de relación y de poder dejen que eso pase, ¿no? Bueno, después pasamos al capítulo de las retribuciones. También son reglas lógicas, no hay nada extraño. La regla básica es que no sea inferior al salario mínimo vital y móvil. O sea, fíjense que tuvo que decir eso, pero bueno, es que el salario, o sea, la regla básica es esa, salario mínimo vital y móvil. Y acá está lo que yo les decía, por ejemplo, de las funciones que tiene la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Porque como hay, qué sé yo, esto que yo les decía, de decir, bueno, tal es peón, capataz, peón primero, inclusive hay nombres, bueno, tarefero es el que se encarga de extraer a mano la yerba mate, y dentro de eso hay diferentes categorías. Entonces, si ustedes entran van a ver que están las categorías, o sea, los cargos, vendríamos a ser de los trabajos calificados que hay en cada una de las actividades por regiones y qué salario le corresponde a cada uno. Establecer la escala salarial de acuerdo a esas distintas calificaciones, ¿sí? Por eso es que menciona acá a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Y después, en el caso de la remuneración, también es bastante común que sea por tiempo, o sea, puede ser mensualizado, o le pueden pagar por semana, o le pueden pagar por quincena, pero básicamente es o por tiempo o a destajo, que la ley lo que le llama es a rendimiento, ¿sí? O sea, y ahí entonces después la ley, bueno, clara, obviamente dice, en todos los casos corresponde abonar el aguinaldo, el sueldo anual complementario. O sea, lo aclara por las dudas, ¿no? Porque antes eso no pasaba. Y después se encarga la ley de establecer diferentes reglas para que también se asegure el salario de los trabajadores, ¿no? En el caso de esto de destajo, por ejemplo, porque podría ser bastante común cuando es por rendimiento, de que para retasearle el salario y para ahorrarse costo laboral este mes, por distintas razones, el empleador diga, bueno, le doy menos trabajo, ¿sí? Lo dejo cosechar menos lotes, menos hectáreas, no, le tiene que asegurar, para que tenga también asegurado su salario mínimo garantizado, el trabajador que trabaja así a destajo, en la medida, dice que se haya efectuado, pero en ningún caso podrá ser inferior a una jornada de labor y a ritmo normal de trabajo. Es decir que, por más que sea destajo, no es que el empleador maneja a su antojo lo que puede o lo que no puede trabajar. Lo que se calcula ahí es lo que sale una jornada de labor y a ritmo normal de trabajo. ¿Se explica? Porque una cosa es cuando dice, bueno, por tiempo, te pago tanto al mes, tanto a la semana, tanto a la quincena. Eso es una posibilidad. Pero cuando es por destajo es de acuerdo a lo que labura el trabajador. Entonces ahí le puede regular el nivel del salario, dice, bueno, para que sea un estándar mínimo y sea un estándar digno, lo que se calcula es el que no sea precisamente menor a lo que le corresponde por una jornada de trabajo y a un ritmo normal, ¿no? Eso también según lo que establece la Comisión Nacional de Trabajo. Yo estoy detallándole todas estas cosas para que se fijen cómo la ley, así como en el caso de la ley de arrendamiento, les decía que si leían el contrato de Alcorta y Vigan y veían todos los abusos que se daban, bueno, en el caso de esta ley también, es como que tomó registro de todos los abusos que había y trató de regular para cubrir precisamente esas inequidades. Bueno, y después lo que queda, que no los quiero aburrir más, porque con lectura detallada, acá aparece el tema de los periodos de pago, que es más o menos lo que estábamos charlando, el lugar de pago, y acá está lo que decíamos recién, que no se puede pagar con papelitos. Prohíbes el pago de remuneraciones mediante bonos, vales, fichas o cualquier tipo de papel o moneda distinta a la de curso legal y corriente en el país. Después hasta acá están los porcentajes de antigüedad, que aunque ustedes quieran no les parezca que no, en la ley anterior no estaba establecido eso, o sea, cuánto se le iba a pagar por antigüedad. Hay una bonificación para antigüedad, para cada uno de los trabajadores,
Bueno, esto es prohibición de retenciones de mercancías, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Que si le vende las mercaderías a los trabajadores, el empleador, no puede bajo ninguna manera sacarle parte del salario para cobrarse esas mercaderías, ¿sí? Dice, no puede retener, ni compensar, ni descontar, ni deducir del salario. El salario se lo paga. Si le debe la comida, y bueno, hará el reclamo ante la justicia que corresponda, pero el salario tiene el carácter de cuota alimentaria, ya eso lo sabemos también del derecho laboral. Después acá está el tema de las jornadas de trabajo, acá está lo que yo les decía, que iguala también el piso de 8 horas diarias y 44 horas semanales, y tiene descanso, tiene sábado inglés, del sábado a las 13 hasta el lunes siguiente, eso también está especificado. Acá está lo que les decía de que se puede trabajar de noche también, pero ahí entonces la jornada, si trabaja de noche y de día, no puede pasar de 7 días y de 42 horas semanales. O sea, como entendiendo que trabajar de noche es una carga extra, obviamente, al trabajar de día, no es lo mismo. O sea, si se hace que una persona tenga que trabajar de noche, bueno, la compensación es que en vez de 8 son 7 horas diarias y 42 horas semanales. Bueno, después hay también una serie esto es para las horas extras, fíjense también, horas extraordinarias. Esto en la ley anterior no estaba, no había nada, por eso. Para el caso de las horas extras, queda establecido en 30 horas mensuales y 200 horas anuales, ¿no? Que se pueden, estas sí las puede repartir, digamos, porque a veces es cierto, 8 horas capaz que es poco porque, no sé, en época de cosecha o en época de siembra, pero bueno, establece por lo menos estas limitaciones. El descanso semanal también tiene que ser el que decíamos, del sábado al mediodía hasta el lunes, y cuando haya necesidades, como estas que decimos, de trabajos que requieren por ahí laburar sábados, laburar domingos, porque a veces eso pasa, tiene que haber una compensación, un descanso compensatorio dentro de los 7 días siguientes. ¿Sí? O sea que no lo puede tener laburando 14 días, 14 horas por día, sino que la ley establece, esto había algo parecido en la ley anterior, pero no se cumplía antes, y bueno, ahora la verdad que también hay que controlar, el trabajador tiene que ir a decir, no me dio el día compensatorio, el descanso compensatorio, es complicado. Otro capítulo importante, vinculado con una ley que se dictó también, de seguridad y riesgos del trabajo, creo que fue el 2013-14 también, no, ese fue anterior, 2008-2009, así como se hizo en el trabajo en general, bueno, se estableció acá un capítulo acorde con eso, de seguridad y riesgos en el trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con darle las herramientas necesarias, fíjense que inclusive dice, el trabajador podrá rehusarse a la prestación del trabajo sin que ello le ocasione pérdida. O sea, es todo un catálogo de derechos en relación con eso. Elementos de seguridad, limpieza de la ropa de trabajo, qué pasa con los envases de sustancias tóxicas. O sea, fíjense qué cosa detallada hace la ley, ¿no? Bueno, las licencias también están después, que en realidad tiene un régimen parecido, porque se aplican las licencias de la 2744, pero tiene algunas especificidades, en el caso, por ejemplo, de la licencia por maternidad. O sea, es todo lo que decíamos, ¿no? Es adecuar a la de cualquier trabajador, cualquier trabajador. En el caso de los accidentes, capítulo importante también de la prohibición del trabajo infantil, ya vimos la edad mínima, y después hace una regulación del trabajo de ese adolescente de los 16 hasta los 18 años, establece una cantidad de horas, un certificado de aptitud física, que el chico vaya a la escuela, tiene que haber certificado de escolaridad. Bueno, después acá está el trabajo en familia, que es esto que veíamos antes de cuadrilla. Fíjese que la jornada no puede superar de 3 horas diarias y 15 horas semanales, ¿no? Un chico de 16 años no puede trabajar más de 3 horas diarias, porque se supone que además tiene que ir a la escuela y además hacer vida de adolescente, de chico. Entonces, 16 años y está limitado a 3 horas por día y 15 semanales.
bueno, también todo esto relacionado con los menores. Fíjense qué regulación minuciosa. Después, para prevenir el trabajo infantil, también establece espacios de contención para los niños y las niñas. Esto les pido que lo lean porque es importante, lo tienen que saber como abogados y abogadas que existen estos derechos para los trabajadores rurales, ¿sí? Es importante, y es importante también que el Estado cumpla con estos controles. Bueno, y después acá también hay una serie de normativas. Lo demás es, yo les diría, bolsas de trabajo, la promoción del empleo temporario, capacitación y formación profesional. Fíjense que es una ley integral de trabajo, ¿sí? Por eso les vuelvo a decir, esto no les pido que lo estudien al detalle. Sí, por favor, que lean toda la ley y que tomen, acusen recibo de que la ley regula todas estas cuestiones. ¿Sí? Que regula todo esto, que tiene en cuenta todo esto cuando está planificando una política laboral para el trabajo agrario. También régimen de la seguridad social, esto es importante, se jubilan tanto hombres y mujeres a los 57 años, no importa que sea hombre o mujer, y la antigüedad también es menor, 25 años, porque es un trabajo pesado, un trabajo muy duro. Bueno, aparece ahí la contribución patronal, que se ve incrementada en 2 puntos porcentuales, acá también regula todo lo que tiene que ver con los aportes, y acá está la Comisión Nacional de Trabajo, de la que le vengo hablando desde el principio, ¿sí? Que fíjense que está conformada por todos representantes de los distintos ministerios, 2 representantes de los empleadores, 2 representantes de los trabajadores con suplentes, o sea que es multisectorial, tiene a gente del Estado y a representantes de los empleadores y de los trabajadores. Bueno, esta es la que se encarga de la regulación finita de cada actividad y del salario, de lo que tiene que ver con los detalles, ¿no? Acá están todas las funciones y cómo funciona la reglamentación de las comisiones, y después el otro capítulo es el de las comisiones asesoras locales. Asesoras locales o regionales. Ahí también dice cómo están representadas, y después creo que acá dice, no, creo que está en el decreto reglamentario, lo de las regiones, porque son región NOA, región NEA, o sea, hay comisiones en distintos lugares del país y por regiones. Bueno, ya terminamos, ¿eh? Autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, pero después aparece por acá, además de la comisión, el RENATEA, que está por acá abajo. Ven acá, declárase obligatorio, acá incorpora lo que decíamos de la 25.121, con algunas modificaciones. Declárase obligatorio el uso de la libreta de trabajador agrario, o del documento que haga las veces del mismo. Bueno, esto es todo lo que dijimos antes, se incorpora al texto de la ley, y después, acá está, creas el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores, RENATEA, con entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, y el RENATEA absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña el RENATRE. Esto es la historia que yo les conté. Este artículo y lo que sigue es lo que fue declarado inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia, poniendo la libertad sindical por ante las facultades del Estado para ejercer el control del cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores. O sea que acá lo que tienen en esta última parte y en estos últimos artículos es la introducción de lo que sería la ley 25.191 que les mencioné antes. Bueno, esto es todo lo que ya les conté en relación con la 25.191. Yo les dejé igual el texto de la 25.191 actualizado, pero tiene englosado acá en la ley del Estatuto del Trabajador Rural todo lo que estaba en la 25.191. Bueno, y con eso ya terminamos. Este es el decreto reglamentario, que bueno, se los dejo para que lo tengan. Hay otras resoluciones posteriores después, pero ¿se cansaron? ¿Quedó alguien ahí o no quedó nadie? Re poquito.
se aburrieron. Fue largo, Sí, estamos. es larga la ley, pero bueno. Estamos. Bueno, Acá, profe, la idea, sí. una consulta. ¿Esto lo deja en cátedras? Sí, Lo de la ley, las leyes. sí, Ah, sí, esta misma ley con todas esas cosas que yo le hice cuando la leí esos son taras de colores míos, pero bueno, ustedes si quieren sáquenle todos los cosas pero un poco marca los temas más importantes, más que nada para eso. buenísimo. ¿Mm? ¿Alguna Buenísimo. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nada? No, yo no. Yo le iba a comentar que el empleador que le comentaba recién es Otto Born, ex socio de Bunge. Claro, de Bungiborn. Claro, y sí. Claro. Y sí. Así que... Profe, le preguntaba cuántas preguntas van a hacer para el parcial. Y vos sabés, Rodrigo, todavía no termine de definir. Lo que quiero ver bien es el tema del tiempo, porque no quiero que sea más de una hora. ¿Sí? Por eso arranqué cuando empezamos, que eso no había quedado grabado, pero lo repito ahora, el perro me está dando la razón, que iba a tratar de hacer el cuestionario para que lo contesten en una hora, digamos, y que después de esa hora descansen un poquito, se preparen el mate, y tipo 3:30 nos encontramos acá de vuelta en la sala virtual para, bueno, ver que todo haya salido bien, que todo el mundo haya podido entregar el cuestionario, ver que no haya habido ningún problema, y bueno, y de paso nos despedimos, porque sería ya la última clase. Así que todavía no sé cuántas preguntas, voy a ver bien, pero quiero inclusive tomar el tiempo, porque no los quiero tener sudando haciendo el parcial. No les digo que estén así, pero bueno, hacer algo potable, ¿no? Yo sé que están acostumbrados a que por ahí les ponen 50 preguntas para hacer No, trataré de ser bastante equilibrada, ¿sí? En ese sentido. Y que tampoco sean... pueden tener la legislación a mano, no hay ningún problema, eso es como siempre, ¿sí? Había pensado incluso habilitar la posibilidad esta de argumentar, sobre todo cuando es verdadero o falso, eso estuve mirando. Lo que pasa es que no vamos a tener la corrección inmediata, y la verdad que prefiero que ya sepan la nota el mismo día y listo. O sea, ya se alivien y listo. Ya está, me parece que es lo más práctico. ¿Sí? Así que bueno, confíen en mi equilibrio mental y emocional. Acá está mi hijo que se está matando de risa. Disculpen, porque Lo que pasa es que llegamos todos agotados. Sí, llegamos yo todos también. agotados a este último parcial. Sí, y es horrible, la verdad, estudiar contratos, pero bueno, hay que estudiarlos. Sí. Vieron que yo les dije que toda la otra parte era larga, tenían que leer mucho y qué sé yo, pero que era todo lo que es sociología, sociológico, llena el alma. Todo lo que es pura ley. Mira, yo trato de hacer el esfuerzo de ver más allá de la ley, de hacer un metatexto, digamos. Pero bueno, la ley es la ley. No, para interpretarla bien. Pero está bárbaro contextualizar, porque uno puede entender determinadas cosas que ignoraba. Yo le iba a contar una anécdota personal. Sí, yo por eso los invito a que no les digo porque ahora no van a tener ganas ya de estar recansados, pero después algún día vuelvan a mirar el cuadrito de entender el presente, que yo tengo el mío acá histórico, prehistórico, que lo fui armando. Vuelvan a mirar y se van a dar cuenta del sentido de este cuadro. Porque yo estaba interesada desde el principio que tuviéramos bien en claro todo este proceso histórico de la estructura agraria argentina, porque eso es como que explica el porqué de todas estas cosas, el porqué de estas legislaciones, cuándo se dieron, de qué manera se dieron, por qué no están más, por qué algunas se derogaron. Entonces, el objetivo de arrancar con esto, que parecía tedioso, bueno, y por eso es el esfuerzo de haber puesto que en tal fecha se hizo tal ley, no para que se acuerden de memoria la fecha, pero sino para ubicar en contexto la ley de arrendamiento, cada una de las cosas que fuimos viendo. Si tuviéramos más tiempo, si fuera una materia anual,
los volvería locos y locas y estaría todo el tiempo contextualizando. Sería hermoso porque tendríamos tiempo de hablar de un montón de cosas que nos han quedado afuera. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, pero hicimos lo posible. Nos quedaron algunos temas sin ver, es cierto, pero bueno, me parece que de lo central de la materia, fuero agrario, en la clase del otro día lo hemos charlado, yo no se lo, en las carpetas está también, no se los quiero tomar en el parcial porque no se los quiero dar para estudiar solos, pero es un tema también bien importante. El otro día les di el consejo que si tenían una causa laboral, porfa, una causa laboral no, una causa agraria, por un contrato agrario, un reclamo por un arrendamiento, por un contrato estos de tambo, está en el artículo 13 del decreto de la materia, todo lo que tiene que ver con el código rural, no vayan a un juez civil y comercial porque sí, si están en una ciudad que tiene juez de paz, tienen que ir al juez de paz y no a la cabecera departamental, ¿sí? Si hubiera jueces especializados estaría bárbaro, pero bueno, no los hay. Sí, María, ahora que te corté te dejo hablar. No, 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 le iba a contar una anécdota que me pasó este año con mi hijo de 11 años, cuando a principio de año estábamos con las clases virtuales, y cómo, qué sé yo, como que me hace replantear cómo está todo estructurado en una sociedad que mira todo muy parcialmente, o no sé si llamarlo parcial o cómo llamarlo. Estaban en una clase de sobre regiones, y hablando, la maestra le estaba contando sobre la zafra de la caña de azúcar. Claro, Entonces le dice de que los nenes de la edad de ellos, en el norte, ya trabajaban, que era normal que se levantaban casi de madrugada y se iban con sus papás a trabajar todo el día. Entonces mi nene, que me escucha, muchas de las clases las ha tenido conmigo en esta pandemia, la interrumpe y le dice: señor, pero eso está prohibido por la Convención de los Derechos del Niño, porque nosotros tenemos derecho a estudiar y a jugar. Dice, y recién podemos trabajar a los 16 años con permiso de nuestros padres. Y la maestra le responde de que, y lo que pasa es que en esos lugares los chicos, para que no estén haciendo, que aprendan a hacer algo, porque si no, no hacen nada, porque no tienen la suerte de ustedes de tener escuelas. Dice, como no tienen escuelas, por lo menos que aprendan a trabajar. Entonces mi nene le dice, pero señor, con esa excusa nunca le van a hacer escuelas, porque los van a explotar siempre. Y la maestra le terminó respondiendo, bueno, mira, te voy a dar la razón porque si no vamos a pasar discutiendo toda la clase. palabras. Y sí, y sí, y sí. Sin palabras. Sí, por eso es A que... ver, Sí, palabras. Y menos mal que es docente. Menos mal. sí, Por eso. Está enseñando. Menos mal. Pues no lo sabe ni ella. sí, pero es que No, terrible. yo por eso, pero yo les decía que estamos pasando por un momento de sinceridad donde está todo arriba de la mesa, porque hay mucha gente que eso lo sostiene como un argumento válido. No De que sé, aprendan algo. Claro, que aprendan claro, algo. sí, o sea, decir, bueno, o cerrar escuelas, por ejemplo, escuelas rurales, porque las escuelas rurales son escuelas donde muchas veces conviven Bueno, chicos de primer grado hasta séptimo grado, un solo maestro o maestra en la escuela, y por ahí son 10 chicos, son 12 chicos, más no, y sí, en el ámbito rural, ¿qué va a haber? Entonces, cierran la escuela rural por falta de mi matrícula. mamá fue maestra rural. Ah, sí, Mi mamá fue maestra rural y se peleó con Dios y María Santísima para no cerrar las escuelas, y siempre fue personal único. En Entre Ríos eso se llama personal único. claro, Es una docente que tiene todos los grados y claro, tienen un horario especial. claro. Sí, la maestra muchas veces vive en la misma escuela. Profesora, Sí, sí, eh, Estela. disculpe, yo vivo acá en Berisso, en la escuela, yo trabajé en otra escuela y cerraron 2 grados en el 2015, en 2016. Sí, Y sí, había matrícula, es en el Carmen, en una escuela claro. en el Carmen, y acá en Berisso cerraron varios colegios. Sí, sí. Incluso la escuela media del turno noche sacaron varias divisiones y muchos profesores quedaron sin trabajo.
Y bueno, tenemos una gobernadora que dijo que los estudiantes pobres jamás llegaban a la facultad. Y sabe una cosa, profe, yo soy pobre, hago mucho sacrificio para ir a la facultad. Me he ido a la facultad en bicicleta, y he venido a las 11 de la noche en bicicleta, pero estoy llegando para recibirme, me faltan 5 materias. Sí, te vas a Nada me recibir. vino de arriba, Te vas a nada me vino recibir. de arriba, Te vas a nada recibir. me vino de arriba. Sé lo que es ir a la facultad y no tener, elegir entre sacar el fallo y comprar una fotocopia o comer un sándwich, porque tenía que estar 8 horas en la facultad y comprar la fotocopia y las cosas y no comer el sándwich o llevarme un pedazo de pan de mi casa para comer en la facultad. Yo trabajo en una escuela de auxiliar y tengo un sueldo magro del Estado. Y después, bueno, coso ropa y hago otro montón de cosas para poder seguir yendo a la facultad. Pero bueno, cuando la gobernadora dijo que los pobres no llegaban a la facultad, yo dije, yo voy a obtener mi título de abogada y algún día la voy a buscar, sea donde sea, y se lo voy a mostrar, para que sepa que los pobres sí llegamos y nos recibimos. Muy bien. Me dan ganas de aplaudirte. La verdad que se merece un aplauso. Se merece un aplauso por el aplauso. Y un aplauso y un corazón. Más que aplauso para que no sea, pero corazón. Me alegra Y le voy a comentar algo. que tengas esa fuerza de voluntad. ¿Sí? Y extraño tu gallo. ¿Qué era el gallo o la gallina que estaba por ahí, que no se escuchó más? La otra vez tenía... Tengo 4 gallos y gallinas, y hace un rato tuve que dejar porque se me había metido, hay una pollita que se escapa y se me mete por el comedor adentro. Y la saqué del comedor para el fondo, pero sí, tiene el gallinero en el fondo, pero se escapa. Y bueno, le voy a contar otra. Hoy es 2 de noviembre, Día de los Muertos, pero tengo una bisnieta que hoy cumple 5 años. Mi segunda bisnieta. Tengo una el 5 de octubre de 1 año y hoy tengo una hoy cumple, mi segunda bisnieta cumple 5 años. Qué Así bueno. que bueno, tengo 3 bisnietos, uno de 8. Bueno, profe, gracias y disculpe. No, gracias por todo. favor. Y el año que Disculpas, viene no. la voy a ir a conocer, Sí, la voy a ir a ver a la Facu. Bueno, aula 502. Vamos a organizar una mateada. Sí, Vamos a organizar una mateada. Vamos a tener que organizar una fiesta así como, porque de varias cursadas, después se olvidan de mí, ya en las primeras cursadas, no, algunos tenemos que juntar, después se olvidan, pero no importa, lo importante es lo que queda en el corazón, así que eso es lo importante, en el corazón de todas y de todos. Yo no me olvido. No. Yo no me olvido, yo lo tuve a Fusito cuando empecé sociología jurídica, hice introducción a la sociología jurídica con él. Y bueno, por cuestiones de trabajo no lo veía, y después fue cuando él se jubiló. Y poco antes lo encontré en la facultad y le agradecí todo lo que me había enseñado. Y se quedó mirándome, le digo, usted de mí no se debe de acordar, pero yo de usted sí, y le agradezco. Y me dijo, ¿sabe una cosa? Dice, señora, que con un solo estudiante que reconozca lo que le enseñé, todos los años de estudio que tuve, ya están pagados, ya están válidos. Sí, sí. Me fui con eso. No, está Así muy bien. que... No, era un chiste, porque siempre que me encuentro en la calle y eso está bueno. Inclusive ahora en pandemia a veces me he encontrado y me dicen, profe, y yo con el barbijo por ahí no la conocía, y a mí, claro, como soy más de un lado y otro, entonces sí me conocían, y bueno, aún con barbijo, pero eso, es de corazón, de corazón a corazón. Bueno, gracias, profe. Bueno, De cuídense, corazón a corazón, disculpe. no, por favor, al contrario, si a mí lo que me gusta es esto, ojalá hubiéramos podido las clases remontarlas así hablando un poco, pero estuvieron así medio calladas y callados esta cursada, pero bueno, ya sabrá por qué. Escúchenme, cualquier duda me mandan mail, en serio, cualquier problema, duda que tengan, me mandan algún mail, alguna consulta, no hay problema, ¿eh? Y bueno, tranquilos. Profe, yo quería hacerle una consulta. Sí, decime, Andrés. Consulta.
Con respecto a si se promedian los parciales con el trabajo de la titular o cómo va a ser eso. Sí, 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 eso seguramente Marisa les dijo, pero sí, antes de dar las notas finales, nosotros charlamos de las notas con ella, ¿sí? Inclusive hasta se promedia todo. Por eso yo les decía que quienes tuvieron un 5, quienes tuvieron un 4 en el segundo parcial, por ahí, bueno, se promedia, digamos, las 3 notas, no es que tienen que recuperar porque no llegaron a 6, ¿no? Eso es igual que siempre. Y también se incluye el trabajo que hicieron con la titular, ¿sí? Antes de cerrar notas... O sea, se promedian como cuatro notas. Cuatro notas, claro. 4 notas, y bueno, quien tiene recuperatorio, además el recuperatorio. Pero son 4 notas. Ella no pone nota numérica, sino que pone nota de concepto, bastante detallada, porque pone creo que muy bien más, muy bien menos, bien más, o sea, es prácticamente como una nota numérica, y entonces en base a eso definimos las notas, ¿sí? Siempre tratando obviamente de que el trabajo con la titular no es que por eso van a tener que enterarse que van a recuperatorio, por eso lo vemos con ella, pero muchas veces me ha pasado de estudiantes que ella dice, bueno, no, subíle la nota porque el trabajo que hicieron estuvo muy bueno, entonces para mí tiene que tener más en la nota final, ¿sí? Así que a veces me ha pasado eso. Pero sí, son las 4 notas las que se tienen en cuenta. Bueno, les libero para que se vayan tranquilos y tranquilas. Bueno, cuídense y cualquier cosa me escriben por mail, ¿eh? Bueno. Bueno, Ahí te, gracias. ahí- No, profe, ahí nos te dan vemos las, el viernes. Profe, ahí te nos dan las vemos. gracias, Estela. Te dan las gracias de estar, ¿ves? Con nosotros. Bueno, cuídense mucho, ¿eh? Nos vemos el viernes entonces. Gracias, buenas tardes. Bueno, chao, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, compañeros. Hasta luego.